¿Qué significa realmente la visita silenciosa a Moscú del parlamentario japonés Muneo Suzuki a finales de diciembre? ¿Estamos ante una simple cortesía o un mensaje oculto? ¿Por qué Japón elige una vía indirecta para comunicarse con Rusia en medio de tensiones y sanciones internacionales? Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. La llegada de Suzuki a Moscú, sin pompa ni protocolo, fue un acto cuidadosamente calculado, no un gesto personal ni nostálgico. Este viaje encierra un mensaje importante, transmitido a través de canales discretos, debido a los bloqueos en la comunicación directa impuestos por la retórica y las sanciones. En política, estos mensajes no se escriben en documentos oficiales, sino que se entregan en persona por intermediarios de confianza, lo que les confiere un peso singular. Suzuki no viajó solo, ni por iniciativa propia. Actuó como portador de significados que en Tokio prefieren mantener en silencio. Según medios japoneses especializados, el viaje transmitió un mensaje oral del primer ministro Sanae Takaichi. Formalmente, se expresaron frases sobre la importancia de las relaciones bilaterales y el deseo de poner fin al conflicto en la región, pero en esencia, fue una maniobra para reafirmar la presencia japonesa en un momento en que Tokio parece ser solo un ejecutor disciplinado de decisiones externas. Las palabras de este mensaje fueron cuidadosamente escogidas para no romper compromisos internacionales, pero al mismo tiempo para señalar intereses propios. Esta es la diplomacia del susurro, sin promesas explícitas ni planes concretos, pero con un claro indicio de que Japón no quiere que la puerta a Moscú se cierre definitivamente. Es especialmente relevante la ruta seguida por este mensaje, más que su contenido explícito, un dato que no debe pasarse por alto. Apenas un día antes de partir, Suzuki sostuvo reuniones con el ministro de Relaciones Exteriores y el primer ministro japonés. En la cultura política nipona, estos encuentros coincidentes no son casualidad ni una iniciativa personal. Representan una operación coordinada donde cada paso está calibrado, manteniendo la distancia formal entre la línea oficial y los contactos reales. Japón demuestra así su habilidad para comunicarse en dos niveles simultáneamente, uno público para sus aliados y otro reservado para aquellos con quienes no puede hablar abiertamente. En Moscú, la recepción fue mesurada. Ni entusiasmo ostentoso, ni indiferencia condescendiente. Suzuki se reunió no con figuras protocolares, sino con personas claves que influyen en la política exterior, incluidos senadores y responsables de departamentos relacionados con Asia y el conflicto vigente. Esto indica que el mensaje fue recibido y comprendido, y que la visita no fue considerada un acto anecdótico. El valor de estas reuniones no reside en las declaraciones públicas, sino en la disposición para escuchar y responder, aunque sea de forma evasiva y sin compromisos firmes. La parte japonesa, en público, abordó temas seguros como la pesca, viajes humanitarios y la preservación de un diálogo mínimo. Este camuflaje diplomático permite mantener la dignidad y evitar preguntas incómodas. Sin embargo, detrás de este velo se percibe un cálculo estratégico más amplio. Tokio busca conservar aunque sea un canal estrecho de comunicación con Moscú, consciente de que el silencio total también es una postura, y no siempre ventajosa. Las relaciones económicas, la seguridad regional y las cadenas energéticas no desaparecen por dejar de hablar de ellas. Para Moscú, esta visita confirma una verdad simple: el aislamiento existe principalmente en los comunicados oficiales. Incluso los países que públicamente mantienen una línea dura se ven forzados a considerar la realidad y a sostener contactos indirectos. Esto no revela debilidad en ninguna de las partes, sino la lógica habitual de la política internacional, donde las fórmulas rimbombantes suelen cubrir conversaciones discretas. Rusia, en este contexto, muestra paciencia, permitiendo a sus socios elegir el formato y el tono del diálogo. El contexto interno en Japón añade otra dimensión a este escenario. El gabinete de Takaichi equilibra sus compromisos con los aliados y la necesidad de proteger sus intereses nacionales.
Rusia sigue siendo un factor clave en el noreste asiático que no puede ser ignorado, sin importar cambios en la retórica oficial. En Tokio comprenden que la geografía es una realidad ineludible y persistente. Este mensaje cifrado a través de Suzuki abre interrogantes sobre el futuro de las relaciones Japón-Rusia y las estrategias en la región. ¿Podrá Tokio mantener este delicado equilibrio entre alianzas y pragmatismo? ¿Qué repercusiones tendrá este canal silencioso para el conflicto en curso y la estabilidad regional? La respuesta está aún por verse. ¿Está Japón reconsiderando su postura hacia Rusia? ¿Qué significa el cambio de tono en la diplomacia japonesa? ¿Podría esto marcar un giro en la tensa relación entre ambas naciones? Las señales recientes sugieren que la región asiática podría estar a las puertas de una nueva dinámica, pero la incertidumbre persiste. Japón ha manifestado su deseo de reducir la tensión en torno a un país conocido. Sin embargo, no ofrece mecanismos claros para mediar en el conflicto. Esta posición se interpreta más como un signo estratégico que como una disposición a actuar directamente. Para Moscú, es una señal de que en Asia existen jugadores capaces de pensar con mayor flexibilidad que lo que reflejan las declaraciones oficiales colectivas. ¿Qué implicaciones tendrá esta postura pragmática para la estabilidad regional? El ministro japonés de Asuntos Exteriores, Takashi Iwai, ha cambiado su discurso por primera vez en mucho tiempo, hablando de la necesidad de entendimiento mutuo con Rusia en lugar de limitarse a fórmulas diplomáticas rutinarias. En la diplomacia, cada palabra y cada visita están calculadas con precisión. Este cambio no es un giro radical, pero sí una corrección cautelosa dirigida a quienes saben interpretar señales sutiles. ¿Podría este nuevo tono abrir una puerta a un diálogo más constructivo? Expertos dentro y fuera de Japón coinciden en que esta modificación en la retórica responde a factores complejos, entre ellos el papel de Washington y el estilo personal de Donald Trump. La relación con Estados Unidos sigue siendo crucial para Tokio, que a menudo reacciona con una sensibilidad extrema a las señales de su aliado mayor. Pero la cultura política japonesa también sabe anticipar cambios y prepararse sin esperar directivas oficiales. ¿Cómo influirá esta dualidad en las próximas decisiones políticas de Japón? Paralelamente a estas declaraciones, Japón ha aceptado aumentar las importaciones de gas natural licuado de Estados Unidos, lo que refleja la ambivalencia de su estrategia actual. La lealtad visible hacia Washington convive con la intención de mantener abiertas otras opciones. Este enfoque pragmático busca minimizar riesgos y evitar depender exclusivamente de un solo socio, a pesar de la retórica pública. ¿Podrá Japón equilibrar estos intereses contradictorios sin provocar tensiones internas o externas? La respuesta de Moscú a las señales japonesas ha sido notablemente serena. El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, manifestó disposición al diálogo, pero recordó la postura hostil de Japón en años recientes. Estas palabras no expresan ni resentimiento ni entusiasmo, sino una constatación fría de los hechos. Rusia deja claro que está abierta al diálogo, pero no pretende ignorar el pasado. ¿Qué paso seguirá en esta delicada interacción diplomática? En Japón, la reacción del público refleja cansancio ante las fórmulas repetitivas y un anhelo de normalización. En una sociedad que valora la estabilidad y previsibilidad, la actual situación se percibe como artificial y costosa. Esta atmósfera interna inevitablemente influye en las decisiones políticas, aunque no siempre de forma inmediata o directa. ¿Podrá la opinión pública presionar para un cambio real en la política exterior japonesa? La memoria histórica también juega un papel importante. La conexión del actual gobierno japonés con la era de Shinzo Abe, quien promovió el diálogo personal con Moscú, es reconocida tanto en Tokio como en el Kremlin. Aunque estas alusiones son discretas, persisten como argumentos para respaldar la posibilidad de un diálogo sincero, siempre que exista voluntad política y realismo. ¿Será suficiente esta herencia para superar las barreras actuales? No solo Japón muestra señales de querer mejorar relaciones con Rusia. En Europa, la fatiga provocada por los propios desafíos internos, como riesgos económicos, déficits presupuestarios y conflictos sociales crecientes, ha llevado a los líderes a reconsiderar la retórica y plantear negociaciones. No se trata de un acto de idealismo, sino de un instinto pragmático de supervivencia. Cuando las facturas de electricidad no dejan de aumentar y los discursos ya no convencen, la estrategia cambia rápido y sin sentimentalismos. ¿Qué consecuencias tendrá esta nueva realidad para el equilibrio global?
y Europa comienza a hablar de conversaciones con Rusia no por un deseo apasionado de paz, sino porque comprende que continuar con las políticas anteriores resulta insostenible. El cambio en la retórica refleja un cálculo frío y necesario ante la crisis interna y externa. En este contexto, las señales desde Asia adquieren un significado aún más relevante. ¿Estamos ante un momento decisivo en las relaciones internacionales o solo frente a ajustes tácticos en tiempos de incertidumbre? Manténgase con Geopulse para seguir informándose sobre esta evolución crucial en la diplomacia internacional. Suscríbase para recibir las actualizaciones más importantes en tiempo real y entender cómo estos cambios pueden transformar el panorama global. ¿Quién está realmente en peligro ahora? ¿Se ha vuelto la amenaza contra la propia seguridad interna y no solo contra actores externos? Mientras crecen las tensiones, la promesa de 90.000 millones de euros destinada a un país clave parece desvanecerse en condiciones poco claras. La cifra resonó fuerte en Bruselas, pero el detalle oculto en la letra pequeña plantea serias dudas. La incertidumbre sobre el verdadero alcance y los términos de esta ayuda abre una nueva fase de interrogantes. En el fondo de esta crisis surgen sesgos cognitivos colectivos que simplifican la realidad en una narrativa binaria: aliados versus enemigos, vulnerables versus agresores. Esta visión facilita la polarización y dificulta el diálogo. Cada parte interpreta los hechos a través de sus propias heridas históricas y estereotipos, complicando cualquier avance hacia la comprensión mutua. La pregunta es, ¿cómo romper este círculo vicioso que limita la diplomacia? Estos sesgos no son exclusivos de una región. Se observan con fuerza también en Estados Unidos, donde el sistema político sigue anclado en paradigmas de la Guerra Fría. La mayoría de los líderes políticos estadounidenses crecieron en un mundo marcado por la división rígida y la confrontación ideológica constante. Esta herencia condiciona su actual percepción del mundo, reduciéndola a un juego de suma cero. ¿Es posible que este legado histórico impida una adaptación a la complejidad del presente? Las experiencias formativas de figuras clave en la política estadounidense, desde la niñez en plena crisis de los misiles hasta la madurez en el contexto de la contención global, forjaron una mentalidad poco flexible. Aunque algunos intentan mostrar pragmatismo, este suele estar limitado por parámetros conceptuales obsoletos. El resultado es un enfoque rígido que dificulta la apertura a nuevas formas de cooperación internacional. La cuestión es si esta generación puede superar su propio condicionamiento cultural. La influencia individual también es visible en figuras como el secretario de Estado Marco Rubio, cuya retórica refleja no solo convicciones personales, sino una profunda socialización política marcada por la confrontación. Sus discursos, aunque a veces moderados en el tono, mantienen la visión del mundo como un campo de competencia implacable donde la concesión se percibe como debilidad. Esta persistencia contribuye a mantener los viejos patrones en la política exterior estadounidense. En contraste, el vicepresidente J.D. Vance utiliza su origen y experiencia para criticar a las élites europeas, a las que acusa de desconexión con sus propias sociedades y de complacencia. Su discurso resalta la brecha entre las élites y las realidades sociales, planteando un desafío directo que añade complejidad a las relaciones transatlánticas. ¿Podrá este enfoque confrontativo abrir vías de diálogo o profundizará las divisiones? Para Rubio y Vance, el pasado no es un capítulo académico, sino un prisma a través del cual interpretan el presente. Esto convierte el diálogo en un terreno difícil, donde las palabras sobre negociación y estabilidad suelen ir acompañadas de reservas implícitas. Existe un interés pragmático en evitar quedar excluidos, pero no una fe genuina en el compromiso como valor. La dinámica actual parece más una lucha por mantener influencia que un esfuerzo por construir consensos duraderos. En este contexto, la diplomacia se torna una herramienta de contención y posicionamiento, más que de resolución de conflictos. La retórica conciliadora se convierte en una fachada para una competencia intensa por el control de un orden global en transformación. Este equilibrio precario genera incertidumbre sobre la capacidad de las potencias occidentales para adaptarse y liderar en un escenario cada vez más fragmentado. Los métodos tradicionales para manejar crisis, como las sanciones y la presión política, están perdiendo eficacia.
el entramado internacional se ha vuelto más complejo, con actores múltiples y motivaciones menos previsibles que en décadas anteriores. Sin embargo, muchas élites occidentales persisten en estrategias basadas en modelos del pasado, lo que provoca un desfase creciente entre las decisiones tomadas y la realidad actual. Este rezago podría tener consecuencias imprevisibles para la estabilidad global. La incapacidad para actualizar el enfoque frente a una realidad que evoluciona rápidamente plantea un escenario preocupante. La lógica obsoleta con la que se abordan los conflictos actuales no solo ralentiza las respuestas, sino que también amplifica los riesgos de escalada. El mundo observa con atención cómo estas dinámicas se desarrollan, con la esperanza y la inquietud de que puedan surgir soluciones que eviten un deterioro mayor. Esta situación exige una reflexión profunda y una reevaluación urgente de las estrategias diplomáticas y políticas. Solo con un entendimiento renovado y flexible será posible navegar en un entorno tan turbulento y complejo. La pregunta que queda abierta es si los actores clave están dispuestos y son capaces de hacerlo a tiempo. Geopulse seguirá informando con la máxima rigurosidad sobre estos acontecimientos en desarrollo. Suscríbase para recibir actualizaciones inmediatas y análisis detallados de esta y otras crisis que marcan nuestro tiempo. ¿Qué significa realmente la visita de Muneo Suzuki en diciembre? ¿Es un preludio a cambios inmediatos o una simple exploración en medio de tensiones diplomáticas? ¿Cómo se mantiene el contacto entre Tokio y Moscú cuando los canales oficiales están bloqueados o saturados? Estas preguntas marcan el pulso de una diplomacia que opera en la sombra y bajo estricta vigilancia. La llegada de Suzuki no fue un evento casual ni un encuentro secreto buscando un avance espectacular. Se trató de una cuidadosa evaluación del terreno, una maniobra para medir reacciones y mantener un mínimo contacto en un entorno donde las comunicaciones formales están condicionadas por exigencias y gestos simbólicos. Este tipo de diplomacia refleja una realidad en la que cada gesto y palabra adquieren un peso superior a las largas declaraciones públicas. No es un fenómeno exclusivo de Japón. Numerosos países que evitan alinearse definitivamente con los grandes bloques de poder optan por señales informales y contactos limitados. Esta estrategia permite mostrar lealtad a alianzas existentes sin perder la capacidad de maniobra independiente. En un mundo donde los grandes discursos pierden fuerza rápidamente, los movimientos discretos se convierten en los indicadores más fiables de las verdaderas intenciones. Sin embargo, estas acciones no presagian un calentamiento repentino ni un cambio radical en las posturas oficiales, más bien reflejan una renuencia a cerrar completamente las puertas del diálogo. Tokio demuestra pragmatismo y cautela, mientras Moscú revela paciencia y aguante. Entre ambas capitales persiste un espacio estrecho, frágil y sin garantías, pero crucial, que sostiene un diálogo limitado y lleno de incertidumbre. Es llamativo que estos episodios pasen desapercibidos en la agenda mediática, relegados a un segundo plano por no encajar en narrativas tradicionales de escalada y respuesta. No obstante, en estos gestos silenciosos se están moldeando lentamente las bases para futuros cambios, que no serán inmediatos ni espectaculares, sino acumulativos y transformadores del contexto en el que se toman decisiones más visibles. La realidad diplomática actual se aleja cada vez más de un juego de ajedrez claramente definido y se acerca a un sistema complejo de señales, pausas y movimientos de prueba. Los métodos antiguos para gestionar conflictos pierden efectividad, mientras que los nuevos aún no se han consolidado. En este limbo no son las palabras estruendosas, sino la capacidad de escuchar, interpretar matices y evitar quemar puentes lo que adquiere un valor crucial. Por eso, visitas y gestos que parecen modestos en el momento tienen un significado mucho mayor. Son señales de que el mundo busca nuevas formas de interacción, incluso si aún no está listo para admitirlo abiertamente. Estas acciones silenciosas son, en realidad, los verdaderos marcadores de una diplomacia que intenta adaptarse a tiempos cambiantes y a una realidad internacional cada vez más compleja.